Hace 2 años, creo que 2 años exactamente, fue en el mes de octubre, yo estaba escuchando a un predicador, a un pastor muy reconocido, se llama Serafín Contreras, y estaba escuchándole un mensaje y me pareció tan importante que hace 2 años decidí predicarlo en la iglesia. Y cuando el pastor me dijo que para que volviera hoy miércoles, yo empecé a preguntarle al Señor, bueno, ¿qué quieres que le lleve a la iglesia? Y el Señor me guió a esto. Así que les voy a invitar para que abran sus Biblias en el segundo libro de Reyes, capítulo 4, versículos 1 al 7. Y mucho de lo que van a escuchar realmente se lo escuché a este pastor, otro tiene que ver con lo que Dios a mí me ha regalado sobre este tema, y para mí de veras que ha sido una enorme bendición. Dice así la palabra del Señor: una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa sino una vasija de aceite. Él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echen todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos. Y ellos le traían las vasijas, y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: tráeme aún otras vasijas. Y él dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo: ve y vende el aceite, y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, una vez más te pido que me uses en esta noche para bendecir con tu palabra la vida de tus hijos. Háblanos, Señor, te lo ruego en el nombre de Jesús, y envía tu palabra de una manera directa a cada uno, a la memoria, al corazón, y permite que esta palabra se quede guardada, esculpida en nuestro ser, que no la podamos olvidar jamás. Te lo pedimos en el nombre maravilloso de Jesús. Amén. Este es uno de los 14 milagros que hizo el profeta Eliseo. Y la narración nos dice que una mujer se acercó al profeta con un profundo clamor que nacía de su alma angustiada. Le dice la mujer, que es viuda, que su marido acaba de morir. Y esta mujer hace algunos reconocimientos a su difunto esposo. Dice, por ejemplo, que tú sabes, dice ella, que mi esposo, dice allí en el texto, tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová. Y allí hay 2 reconocimientos, ¿no? Primero es que su difunto esposo era un servidor, un fiel servidor de Eliseo, de los profetas. Y el segundo reconocimiento que le hace es que este hombre era temeroso del Señor. Su esposo, que acaba de morir, era temeroso del Señor. Pero además la señora, la viuda, le dice al profeta: pero mi marido, este buen hombre, ha dejado una deuda muy grande, y el acreedor ha venido para llevarse a mis hijos. Ayúdame, por favor. Es lo que le está diciendo la mujer al profeta. Entonces, mis amados hermanos, aquí tenemos a un hombre que podíamos calificar de un fiel sirviente, fiel servidor, ¿cierto? Un hombre temeroso de Dios, un creyente temeroso de Dios, pero endeudado.
pero endeudado. Y de allí nace nuestro título. Fiel, sirviente, temeroso, creyente, pero endeudado hasta la muerte. Un título largo, pero usted no lo va a olvidar tan fácil, ¿cierto? Usted no lo va a olvidar tan fácil. Fiel sirviente, temeroso creyente, pero endeudado hasta la muerte. Dios no quiere que vivamos endeudados. No es la voluntad de Dios que sus hijos vivan endeudados. Lo único que Dios quiere que nos debamos los unos a los otros es amarnos y la predicación del Evangelio. Es lo único que Dios nos manda. No, debemos deberle a Él la salvación y a los demás amor y predicarles la palabra. Pero Dios no quiere que vivamos endeudados, porque Dios sabe la carga, el costo emocional de las deudas. Dios conoce el costo relacional de las deudas, cuánto peso y cuánto daño le hacen a las relaciones. Así que Dios no quiere que vivamos endeudados, pero es verdad que la mayoría de nosotros vivimos endeudados. Y parece que alguien nos hubiese metido en la cabeza que para conseguir algunas cosas en la vida necesitamos endeudarnos. Y creo que es el sistema mismo del consumismo que nos ha vendido la idea que necesitamos endeudarnos para tener cierto estilo de vida, para mantener cierto estatus y, entre comillas, mantener cierta felicidad y cierta paz. Y esto se volvió tan común en nuestro medio, pero tan común en nuestro medio, que algunos nombres apenas los escuchamos, nos suenan a deudas. Nos suenan a deuda. Usted escucha la palabra Falabella y eso suena a deuda. Otros escuchan Flamingo. Y si otros escuchan Agabal, ¿cierto? Y ya no tanto, pero uno escuchaba la palabra Avon, Ésica, Natura. Y eso sonaba así, directamente sonaba a deudas. Y muy fuerte se volvió el gota a gota, el pagadiario. Y usted no se imagina a cuántas personas nosotros como pastores tenemos que recibir allí en nuestra sala de consejería para ayudarles con este tema de los pagadiarios. Y cuánta angustia se enferman los hermanos porque no han podido entender. Y ¿saben qué he aprendido yo mirando a la gente, mirándome a mí mismo y estudiando la palabra? Que vivimos endeudados por dos razones. Una razón por la que vivimos endeudados es por malos administradores. Malos administradores. Malos administradores. Yo conozco una parejita que ella se ha ganado el mínimo todo el tiempo y él se ha ganado el mínimo todo el tiempo. Y yo les puedo asegurar que viven felices y tienen todo lo que han necesitado. Ahora ellos solo se pueden dar un paseo al año, pero tienen su casa, tienen su vehículo, tienen a sus hijos estudiando, comen bien, visten de acuerdo a sus capacidades, pero yo los veo felices. Es una pareja que no les conozco dificultades, son muy cercanos. Así que una razón es porque somos malos administradores del dinero y las deudas se le han convertido a mucha gente en un fantasma. Yo le quiero hablar en este tema, le voy a hablar en dos direcciones: de las razones por las que no se debe endeudar más a partir de aquí, y voy a darle unos pequeñitos consejos, simples consejos en segundo lugar, para que usted salga de deudas, Así que vamos a hablar de liberarnos del fantasma de las deudas. La primera razón
es porque alcanzarán y angustiarán a tu cónyuge. La historia que hemos leído es la de una viuda angustiada por la crisis tan impresionante que la deuda que su difunto marido le ha dejado, ¿cierto?, le ha impuesto. Así que la primera razón por la que debemos liberarnos de las deudas es porque llegarán a ser de conocimiento de nuestro cónyuge. Porque hay mucha gente que se endeuda sin decirle al cónyuge, sin consultarle al cónyuge, en el desconocimiento del cónyuge. Y si eso pasa el día que se entere, se angustiará. Principalmente las mujeres se angustian, en gran manera se angustian las mujeres cuando se enteran, así de sopetón decimos, de que su marido, su esposo, tiene una deuda que ella no conocía. Pero también conozco esposos angustiados al conocer los enredos financieros de su esposa. Saben, hace creo que unos 3 años, una pareja muy cercana, él me cuenta que descubrió que su esposa, y descubrió por los telefonazos de los bancos, que su esposa tenía 4 tarjetas de crédito y él no sabía. ¿Sabe usted, cierto, que eso es gravísimo? Lo haga ella o lo haga él, gravísimo hacerlo de esa manera, a escondidas, sin que él sepa, y manejar tarjetas de crédito. Qué difícil es. Se necesita mucho cuidado, se necesita disciplina, se necesita autocontrol. Y esa familia estuvo a punto de destruirse por esto. Y las deudas son tan adictivas, y esto es tan complicado de manejarlo, que después de este lío, esa mujer, una mujer joven, él le descubrió que había sacado 2 tarjetas más. Yo no sé él cómo se aguantó esto como esposo, pero es algo delicadísimo. Les estoy hablando de un caso real. Y sus hijas se angustiaron muchísimo. Usted no se imagina, las más angustiadas fueron sus hijas. Esta mujer le impuso a su familia una angustia terrible, una gran angustia. Pero les puedo contar historias, muchas de esposos y muchas de esposas. Lo que es importante entender aquí es lo siguiente: ni los casados ni los padres están llamados a imponer cargas de angustia sobre su cónyuge y menos sobre sus hijos. Los casados estamos llamados a traer paz al hogar, a traer paz en las tormentas, no tormentas en la paz. Y si algo las produce tormentas en la paz, es el descubrir deudas que no eran de conocimiento de la familia. Así que, hablando de esta primera razón, quiero que les quede este consejo. Estamos puestos como cónyuges y padres para llevar paz en la tormenta, esperanza en la desesperanza, y no al revés. Y no al revés. Por lo tanto, porque eso afectará con angustias a mi familia, por esta razón debemos evitar a toda costa enredarnos con deudas. Esa es la primera razón. La segunda razón es porque las deudas esclavizan a los hijos. Esclavizan a los hijos. ¿Conoce usted algún hijo que está pagándole deudas a sus padres? Sí, muchos.
Y ha venido el acreedor, dice la historia, para tomarse 2 hijos míos por siervos, por esclavos. Este es el clamor de la mujer delante del profeta, es decir, delante de Dios. No sabemos si el difunto murió de repente o si comenzó a enfermarse y estuvo largo tiempo enfermo. Pero lo que sí sabemos es que este hombre no fue responsable, porque en las tierras bíblicas, y él lo sabía, cuando un padre de familia moría y dejaba una deuda, el acreedor podía venir, y era ley en Israel. Era ley en Israel que el acreedor podía venir a cobrar la deuda a la familia. Y si la familia no tenía con qué pagar, este dueño de la deuda, del dinero adeudado, podía tomar a las hijas y a los hijos y convertirlos en esclavos para él hasta que le pagaran la deuda. Y este padre de familia lo sabía. Como todo padre de familia sabe hoy que si se mete en deudas y no puede pagar, su familia debe responder. Y más si las deudas son con personas no bancarias, ¿cierto? No con estas entidades bancarias, sino con personas que prestan dinero hoy a altísimos intereses. Si el padre no paga, o la madre no paga, o los hijos no pagan, alguno tiene que pagar de la familia. Así que, porque el fantasma de las deudas puede esclavizar a tus hijos, debemos ser responsables. Un buen padre entiende que tiene el deber por mandato divino de llevar a sus hijos libertad, no esclavitud. Y esto también vale para lo financiero. Libertad y no esclavitud. Y sabe, yo creo que uno tiene que empezar a pensar cuando todavía está joven, por lo menos cómo me libero de deudas. No sé qué va a pasar conmigo. Y yo no puedo dejarle a mis hijos. Y los padres, los malos padres, hablando de hombre y de mujer, dejan a sus hijos muchas veces esclavitudes. Esclavitudes, mis amados hermanos, de vicios, esclavitudes de malos hábitos y esclavitudes de deudas heredadas. Y quedan los hijos esclavos de largos créditos y de deudas peligrosas. No voy a olvidar a Camila, recién casada, le tocó resolver un problema de su padre Pedro, que no sabía ni la esposa ni sus 2 hijas, que tenía una deuda con pagadiarios. Y la deuda estaba creciendo y creciendo, y se dieron cuenta porque en algún momento él se descuidó y contestó el teléfono. La esposa contestó el teléfono y era el cobrador del pagadiario. Y las hijas tuvieron que responder por eso. Creo que demoraron pagando la deuda 48 meses. Les estoy hablando de casos reales. Así que no le dejemos esclavitudes a nuestros hijos, sino libertades. Un buen padre y un buen esposo liberta, no esclaviza. Liberta, no esclaviza. Y esto tiene mucho que ver con lo económico. En tercer lugar, libérese del fantasma de las deudas, porque llevarán su hogar a la ruina. Eliseo le dijo a la señora viuda: declárame qué tienes en casa, a ver yo qué puedo hacer por ti. Ella dijo: nada, no tengo nada, solo este poquito de aceite de oliva. La deuda, tal vez la deuda se había llevado todo. Claro, el acreedor vino: tu marido me quedó debiendo esta cantidad de dinero. Señor, yo no tengo con qué pagarle. Se llevó las ovejas, después le llevó el asno, después le quitó las tierras. ¿Sabe por qué le va a quitar a los hijos? Porque ya le ha quitado todo lo demás.
Primero se llevaban las cosas, y si la deuda seguía impagable, entonces esclavizaban a los hijos. Y en el hogar no había nada. Y así sucede con muchos hogares. Otra historia real. Él trabajaba en EPM. Se pensionó de EPM. Su salario eran 5,5 millones. ¿Sabe cuánto le quedaba? Literal, yo no exagero, 50,000 pesos. Después que los bancos le sacaban el dinero. 50,000 pesos. Y este hombre no ha aprendido. Y así hay muchas familias que lo que queda de la mesada es muy poco, porque Falabella, Flamingo, Agabal, el banco, el concesionario se llevan gran parte. Se llevan gran parte. Quien lleva un estilo de vida sustentado por deudas, vivirá angustiado por la ruina, aunque aparente otro estilo de vida. Y muy pronto la bomba explota. Porque las deudas tienden a acabar con las relaciones, con los hogares. Quien lleva un estilo de vida que lo soporta en deudas, vivirá angustiado siempre y vivirá arruinado, aunque aparente otro estilo de vida. Y muy pronto, ¡boom!, todo explotó. Yo estoy seguro que usted conoce historias así. Libérese del fantasma de las deudas, porque lo llevarán a depender de otros. Él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Parece que no habían ni vasijas en aquella casa. Todo se lo había llevado la deuda. Y ahora tiene que depender la señora de los vecinos y de personas extrañas. El que vive endeudado llega a esa condición extrema, a depender de otros, porque lo suyo ya no alcanza. Se lo han devorado, se lo han tragado las deudas, el desorden financiero. Es vergonzoso llegar a estos extremos, pero hay algunos que están en esas condiciones. No lo permitamos. Liberémonos del fantasma de las deudas. ¿Cómo salimos de allí? Primero, no adquiera otra deuda, ni una más, ni una más. Si usted quiere llegar un día a decir: no tengo deudas, por lo menos no deudas que yo me impuse, porque hoy vivimos en un mundo donde a ti te aparecen cosas a veces que no tienen nada que ver. Es cierto, a usted le puede aparecer una fotomulta, 2 fotomultas, 3 fotomultas. Usted, ese no es deuda que usted adquirió. No las adquiera, no adquiera. ¿Tiene deudas? Primer consejo: no adquiera ninguna otra deuda. Si usted quiere liberarse de eso, definitivamente esto es lo primero que debe hacer. Pare de meterse en deudas. Y para lograrlo, una sola cosa es suficiente. Una. Renuncie al estilo de vida que a usted no le viene y acepte el estilo de vida que Dios le ha dado o al que usted se ha llevado. Comience por ahí. Comience por ahí. Es de las cosas más difíciles, porque arrastramos cierto orgullo, cierta vanidad, pero uno tiene que aprender qué estilo de vida le viene a uno. ¿De qué manera puedo vivir yo? ¿En dónde puedo vivir? ¿En dónde puedo pagar servicios? ¿En dónde puedo pagar una hipoteca? ¿Con qué cantidad de dinero puedo vivir yo tranquilamente? ¿En dónde?
Cuidado con querer vivir un estilo de vida que le queda grande a su economía. ¿Por qué el 90% de la población y un poco más viven endeudados y ahorcados? Por cosas tan simples como estas. ¿Qué hace una persona que se gana el mínimo con un celular de 2 millones de pesos y que además lo sacó a crédito? ¿Cuánto tiene que pagar? ¿Cuántos salarios suyos necesita para pagar ese celular? Cierto, hermanos, que uno debe visitar los restaurantes que uno puede pagar y no los que uno no puede pagar. Cierto que uno debe vestirse acorde a los ingresos que uno tiene, porque de lo contrario, hay una cantidad de negocios que te fían y que te visten como si tuvieras los mayores ingresos. Yo le decía a una parejita, él trabajaba en el hospital Pablo Tobón y ella era pensionada, no sé por qué razón, porque era muy joven. Y me pidieron que los ayudara con este cuento de las deudas. Entonces nos sentamos y les dije, tomemos una hoja y escribamos las deudas que tienen. Y se miraron y se echaron a reír. Ella tenía más o menos 4 créditos y él tenía unos 3 créditos. Entonces le dije, dígame usted a ella cuáles son sus deudas. Esta y esta. ¿Cuánto paga usted mensual? Aquí pago 80,000, acá pago 120,000 y acá que saqué unos blue jeans pago tanto. Y le dijo él, ¿y no te estás acordando la deuda que te metiste ayer? Cuando ellos sumaban sus pagos mensuales, les faltaban más o menos, estoy hablándole de una gente sencilla, mínimo mensuales para pagar sus deudas, les faltaban más o menos 500,000 pesos. Yo les dije, ¿ustedes cómo hacen para comer? No más deuda. No chicanee hoy para mañana y pasado mañana llorar. No más deudas. No chicanee hoy para mañana y pasado mañana llorar. Mejor se aprieta el bolsillo hoy y de pronto mañana se puede dar un gusto más. ¿Cómo salir de deudas? Salga de las deudas adquiridas iniciando con las más pequeñas y comience con lo que tiene a la mano. Si quiere liberarse de ese fantasma de las deudas, eso es lo que debe hacer en segundo lugar. Comience a pagar, comience a pagar, comience pagando lo poco que pueda pagar. Y para hacerlo use los recursos que tiene a la mano. ¿Qué utilizó la viuda? ¿Qué utilizó la viuda? El aceite. Lo único que tenía. Algo nos queda. Algo nos queda. Y pongámoslo primero en las manos del Señor. Y bendigamos eso. Que tenga la bendición de Dios. La hermana María Eugenia leía un texto que muchos cristianos aborrecen. Traed los diezmos al alfolí, probadme ahora en esto, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendiciones hasta que sobre y abunde. El Señor nos está diciendo allí, en ese texto, que rinde más el 90% con la bendición de Dios que el 100% sin la bendición de Él. Y pruébelo, dice el Señor, pruébame. Cuando yo
bendigo al Señor con lo poco que tengo, y ese 90 que me queda en las manos recibe su bendición, eso me alcanza como si fueran 4 veces la misma cantidad. Pero cuando yo, por falta de fe o por egoísta, no pongo en las manos de Dios lo poco que tengo y me quiero quedar con todo, eso se queda sin la bendición de Dios y se esfuma entre las manos como el aceite. Así se esfuma. Aquella mujer usó lo único que tenía. Algo debe haber en tus manos que puedes vender, que puedes negociar con ellos para multiplicar tus ingresos, para producir un poco más. Quien quiere salir de deuda debe trazarse una doble meta: cancelar todas las que tienes y no adquirir una sola más. Quien quiere ser libre y disfrutar el poco o mucho dinero que le llega, debe esforzarse por pagar todo lo que debe y determinar no adquirir ningún compromiso financiero más. Esa es la verdad. ¿Cómo más salir de deuda? No espere que Dios haga todo. Haga su parte. Haga su parte. Esta mujer hizo 2 cosas. Clamó a Dios. Si clamó al profeta, era como clamar a Dios. Y el profeta de Dios le guió en lo que debía hacer. Pero además esta mujer tuvo que salir a buscar las vasijas de casa en casa. Me presta una vasija, me presta su jarra de barro, me presta su jarra de arcilla, me presta aquel balde grande que usted tiene, me presta. Tuvo que ir. Hagamos nuestra parte, no solo nos quedemos orando, debemos hacer algo. Y Dios te iluminará cuando empieces a orar y cuando tomes la entereza de ser diligente en salir de deudas y ores, Dios te iluminará en lo que hagas, en lo que debes hacer. Y nuestra parte muchas veces es salir a trabajar con entereza, con entusiasmo, hacer nuestro trabajo con fidelidad y con excelencia. Lo que usted haga, hágalo de la mejor manera, prepárese lo mejor que pueda. Ponga todo el empeño, la energía en hacerlo bien, porque Dios bendice los que se esfuerzan en hacer sus tareas con excelencia. ¿Saben una cosa? ¿Cuántas vasijas de aceite milagrosamente llenó el Señor? ¿Cuántas? Todas las que la señora consiguió. Si consiguió 10, 10 le llenó. Si consiguió 20, 20 le llenó. Pero si consiguió 100, 100 les llenó. Nuestro buen Dios trabaja sobre nuestra proactividad. Entre más proactivos seamos, más veremos el poder de Dios obrando en nuestro favor. Eso es claro. Entre más laboriosos seamos, más veremos el favor de Dios en nuestra vida. Es que en cuanto a la provisión y a los milagros, el poder sobrenatural llega hasta donde llega nuestra proactividad. Hasta allí llega. A mayor proactividad nuestra, más poder sobrenatural y mayor provisión de Dios. Dios bendice donde hay proactividad, no pasividad, no quietud, no pereza. Yo no sé cuántas vasijas consiguió esta mujer, pero si hubiese conseguido más hubiera llenado. La Biblia es clara cuando dice que cuando ella preguntó, cuando dijo, pásenme otra, y le dijeron, no hay más, dice, cesó de fluir el aceite. Si hubiesen habido 100 más hubieran llenado. Una de las cosas que yo más admiro de mi esposa
es que mi esposa puede producir más dinero desde dentro de la casa que en su trabajo. Mi esposa trabaja en un colegio, es coordinadora en un colegio, pero mi esposa vende de todo, de todo. Y yo le digo, ¿usted cómo hace que a usted nadie le queda debiendo? Me dice, yo no sé. De todo. Ella puede producir más dinero dentro de la casa que lo que produce en su trabajo. Es una hormiguita todo el tiempo. Y en último lugar, ¿cómo salir de deudas? Comience a ser más responsable. ¿Cierto? ¿Se acuerdan de don Ramón? Te juro que mañana te pago. Le juro, señor Barriga, que mañana le pago. El profeta le dice, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores. Y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Muchas veces Dios nos da todo el dinero que necesitamos para pagarle a nuestros acreedores. Pero somos tan irresponsables que lo gastamos en vanidades, en deseos. Que me gustó ese blue jean, que me gustó esta camisa, que quiero cambiar el celular, que queremos cambiar el televisor. Y es hermoso como cuando ella le cuenta al profeta todo lo que ha sucedido, él le dice tres cosas. Primero, ve y vende el aceite. Segundo, primero paga. Y de lo que quede, vivid con tus hijos. No le dice primero vive con tus hijos y lo que te quede paga. No, primero le dice paga. Sé responsable. Cuidado con las vanidades. Cuidado con las cosas innecesarias que nos llevan a irresponsabilidades. El resultado del milagro era en primer lugar para resolver el problema de la deuda. La mujer está muy pobre, ¿sí o no? Ella podía decir, en esta pobreza, ¿qué le voy a pagar a este descarado que se iba a llevar a mis hijos? Pero el profeta le enseña que debe ser responsable. Aunque está muy pobre, no se le da licencia para la irresponsabilidad. Lo primero que se le demanda es que sea responsable en pagar la deuda. Y ella lo hace así, dándonos ejemplo de responsabilidad en el manejo del dinero y de este tema tan complicado que se llama las deudas. Y yo les dejo aquí este consejo. Si quiere ser libre del fantasma de las deudas, sea responsable con sus deudas. Porque Dios bendice al responsable, pero reprende y abandona al irresponsable. Dios abandona al irresponsable y lo reprende duramente. Así que cerremos hoy con estas palabras. Sea un fiel sirviente, sea un temeroso creyente, pero no se endeude hasta la muerte. Viva en la felicidad de poder disfrutar las bendiciones que Dios le da. Viva la dicha de poder disfrutar ese salario, esa pensión, ese dinero que le llegue. Que usted decida sobre él y no las deudas. Sea un fiel sirviente, un temeroso creyente y disfrute la dicha de hacer con lo que recibe del esfuerzo de toda una vida de trabajo lo que usted quiera y no que otros dispongan. Maravilloso Dios, muchísimas gracias. Tú sabes por qué nos has hablado de esta manera hoy. Sé que nos has reprendido, pero también nos has consolado, mostrándonos cómo hacer para llegar a ese punto en que el dinero resultado de nuestro trabajo lo podamos
disfrutar, invertir en lo que querramos, sin que tengamos que entregarlo a otros. Gracias por hablarnos. Y como te decía al principio, Señor, por favor, que esta palabra se convierta en un grande testimonio en nuestra vida, que la podamos aún compartir con otros. A ti toda la gloria y la honra, en el nombre maravilloso de Jesús. Amén.